Muy buen día, jóvenes. Aquí el video relacionado a la anatomía del cráneo. Vamos a comenzar entonces ahora con el repaso de la anatomía de lo que es el cráneo. Es importante recordar que el cráneo, al igual que otras partes obviamente de nuestro cuerpo, requiere un buen entendimiento de la anatomía. ¿Okay? Así que hay que tener eso en consideración y también tener en consideración que la anatomía de cráneo es una anatomía un poco compleja si se compara con otros huesos del cuerpo. Y es bien importante tener esta anatomía en consideración porque dependiendo de la anatomía del área y de la patología que se encuentra en ella, así, pues obviamente el tecnólogo radiológico puede trabajar las distintas proyecciones. ¿Okay? El cráneo o los huesos de la cabeza se encuentran obviamente descansando en la parte superior de lo que es la columna vertebral y está dividido en dos partes generales. Bien, estas dos partes generales se le conoce como los huesos del cráneo y los huesos faciales. ¿Okay? Así que si sumamos los huesos del cráneo, que son 8, y los huesos faciales, que son 14, damos en totalidad 22 huesos en particular. Los 8 huesos craneales, hay que tener en consideración que estos 8 huesos protegen el cerebro. También sirven como atachadores de músculos e igualmente de lo que son los senos paranasales y estos senos paranasales reducen lo que es el peso del cráneo. Los 14 faciales prácticamente lo que hacen es dar forma a la cara y también ayudan a insertar o son puntos de inserción de músculos en particular. ¿Okay? Si enfatizamos obviamente en este caso nuevamente la función principal de lo que son los huesos del cráneo, volvemos y repetimos, el cráneo protege al cerebro. Es lo más importante que tenemos que tener en consideración. Aquí vemos los 8 huesos craneales junto con los 14 huesos faciales. Recordemos en esta caso en particular que vamos a estar concentrándonos en los 8 huesos craneales. Por tanto, estos 8 huesos craneales los podemos también subdividir. Tenemos la subdivisión que se conoce como bóveda, que en inglés sería calvaria, esta de acá, y la subdivisión de piso, que es floor, que es la que tenemos acá. En la bóveda se encuentra el hueso frontal, los dos parietales y el occipital. Ahí tenemos un total de 4. Y en el piso se encuentran dos temporales, uno derecho y uno izquierdo, por supuesto, el esfenoides y el etmoides. Aquí lo podemos observar. Tenemos en este caso la vista lateral de los huesos craneales junto con los faciales, pero vamos a concentrarnos en los huesos craneales. Podemos observar lo que es el frontal, parietal, temporal, esfenoides. Acá bien pequeñito encontramos a el etmoides y tenemos el occipital. Bien, así que si hablamos en este caso un poquito de cada uno, aunque ya más adelante le vamos a enfatizar, el hueso frontal forma lo que conlleva la frente y la parte superior de las órbitas, aquí lo vemos. Los parietales pues son prácticamente huesos que forman ese techo del cráneo y están a ambos lados, aquí lo podemos observar. Los temporales cubren los lados también de lo que conlleva el cráneo y también el área del piso. Si hablamos en este caso entonces del resto de los huesos, podemos mencionar que el esfenoides está en la base del cráneo, también ocupa parte de los lados de él y de las órbitas. El etmoides, que es uno, forma parte, ¿verdad? O forma lo que conlleva las cavidades, la pared de la cavidad nasal, piso del cráneo y órbitas. Vuelvo, repito, está por acá. Y el occipital prácticamente forma la parte de atrás de la cabeza y base del cráneo.
Vuelvo y repito, esto es un resumen, pero ya pronto vamos a estar viendo particularidades de cada uno de ellos. Aquí podemos ver el piso de lo que conlleva el cráneo, que como ya mencioné son 4 huesos en particular que forman el piso. Aquí tenemos en este caso en particular el etmoide con sus respectivas partes. Podemos observar el esfenoides. El esfenoides es bien particular, tiene la forma, como dicen por ahí, de un murciélago. Otros le dicen mariposa. Tenemos por acá en este caso el occipital con el foramen magnum, que por ahí comienza, ¿verdad?, lo que conlleva el pase del cordón espinal. Tenemos por acá el área de lo que conlleva el hueso temporal. Ahí se encuentran entonces unidos todos estos huesos para formar el piso del cráneo. Como dije, vamos entonces ahora a ver cada hueso, sus particularidades por separado. Y vamos a comenzar con el hueso frontal. El hueso frontal, como ya mencioné, forma prácticamente lo que es la frente, que lo vemos, y el área de las órbitas. Así que entonces el hueso frontal tiene el área orbital, tiene la eminencia frontal, que si vemos por acá a la imagen se encuentra aquí la eminencia. Contiene glabela, la glabela se encuentra acá y la glabela es bien importante porque se utiliza mucho a la hora de realizar procedimientos de cráneo, punto de referencia. Más adelante lo vamos a estar viendo. Contiene los senos frontales, contiene lo que conlleva los arcos superciliares, también contiene foramen supraorbitales y contiene la sutura frontonasal, que es el área bien cerquita por acá en donde se une con los huesos nasales. ¿Okay? Este es el hueso frontal. Aquí podemos observar el arco. Aquí tenemos el margen supraorbital, foramen, mírenlo aquí bien pequeñito. De hecho, en ocasiones, si usted se toca el área de la ceja con detenimiento, ¿verdad?, y con mucho cuidado, puede sentir el foramen, en este caso supraorbital. Bien, y aquí vemos entonces lo que es el aspecto anterior del hueso frontal. Continuamos entonces con los huesos parietales. Vamos a tener en consideración que los huesos parietales tienen forma más o menos cuadrada, poseen una superficie externa convexa y una superficie interna cóncava. Bien, aquí lo podemos observar. Externa convexa, interna cóncava. Estos huesos forman una parte bastante importante de los lados del cráneo, como vimos en las imágenes, y articulan entre ellos a través de una sutura que se conoce como sutura sagital, que ya pronto la vamos a estar viendo con más detenimiento. Bien, los huesos parietales tienen una parte que se conoce como eminencia parietal. Bien, la eminencia parietal, mírenla acá. Y es importante tener en consideración que los huesos parietales articulan tanto con el hueso frontal, con los huesos temporales, con el occipital, con el esfenoides y, por supuesto, continuamos con el otro hueso. En este caso vamos a hablar del hueso etmoides. El etmoides, si se dan cuenta, es un hueso bastante particular. Es un hueso pequeño, de forma cúbica, formado, mejor dicho, por una lámina horizontal, una vertical y dos masas laterales, ligeras y esponjosas, que también a esas láminas se les conocen como laberintos. ¿Okay? Vamos a ver la imagen. Aquí podemos observar el etmoides. Este se encuentra entre las órbitas. Tiene ciertas partes bastante llamativas, como por ejemplo lo que es la lámina quibriforme. La lámina quibriforme es porosa y pasa a través de ella los nervios del olfato. Vamos a buscar, aquí se encuentra la lámina quibriforme. También tenemos la crista galli, se le puede decir en español como cresta de gallo, que al fin y al cabo usted mencionarlo, como usted entienda pertinente. Realmente lo importante es conocerla. Esta se extiende de la parte superior hasta el punto medio de lo que es la lámina quibriforme. Miren acá. También tenemos la lámina perpendicular.
La lámina perpendicular se extiende desde la crista Galli, formando la mayor parte de lo que es el septo nasal. Miraron acá. Acá se ve igualmente. Tenemos lo que son los cornetes superior y medio. Los cornetes superior y medio son cartilaginosos. Y en la imagen, miren aquí, este es el superior. Acá tenemos el medio. Y las masas laterales, más que todo, ellas albergan a los senos etmoidales. Creo que lo más importante que se puede mencionar de el etmoides. Hablemos entonces del efenoides. El efenoides de los huesos del cráneo es el más complejo y se ve en la lista de partes que estoy mostrando en esta presentación. El esfenoide es un hueso cuneiforme, irregular. Muchos le denominan hueso en forma de murciélago. Así que tiene lógica, ya mismo vamos a ver lo que es el hueso, ¿verdad? Esfenoides, aunque lo más probable es que usted se acuerde, porque son características bastante particulares. Este se localiza exactamente en la base del cráneo, ¿bien? Y está entre lo que son los huesos temporales y el hueso occipital. El esfenoide tiene cuerpo, tiene dos alas mayores y también tiene dos alas menores, ¿ok? Vamos a ver las partes poco a poco para entonces ir conociendo lo que es el hueso, ¿verdad? En este caso, esfenoides. Como ya mencioné, tiene forma de murciélago. Articula con los 8 huesos craneales. Bien mencioné, consta de cuerpo, 2 alas menores, 2 alas mayores. También tiene 2 láminas, proceso y el amuli. Tiene proceso clinoide anterior, que forma lo que conlleva el aspecto medial de las alas menores. Tiene el tubérculo selae, que es como una escotadura del hueso entre lo que es el proceso anterior clinoide. Tiene el surco óptico, que es una depresión, bien lo dice el nombre, es un surco o depresión horizontal, en donde los nervios ópticos pasan, atraviesan, ¿ok? Tiene el canariforamen óptico, que también es un lugar en donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Está la silla turca, esa es una de las más conocidas porque realmente en una proyección lateral de cráneo se tiene que ver sobreimpuesta, etcétera, para saber que es una verdadera lateral, así que es extremadamente importante la silla turca. Es una depresión profunda y en ella alberga la glándula pituitaria. Eso es lo más importante también de tener en consideración. Está en el dorsum selae. El dorsum selae, estamos por acá, es la pared posterior de la silla turca. Está el proceso clinoide posterior, que se extiende lateralmente desde el dorsum selae. Está en la porción basilar, se conoce como clivus, y también tenemos las fisuras orbitales superiores, que son áreas por donde pasan 4 nervios craneales. Aquí podemos observar lo que conlleva el hueso esfenoides, con forma particular, simulando un murciélago. Podemos observar por acá las alas menores, bien, las alas mayores. Tenemos el surco óptico, miren acá. Aquí está el tubérculo selae. Tenemos por acá, en este caso, el foramen rotundum. Por acá tenemos el proceso clinoide anterior. Por aquí el canal óptico. El foramen ovale. Por acá. Y acá tenemos otro foramen. Tenemos por aquí, ahora la vemos acá obviamente su aspecto lateral, pero en esta área está la silla turca. Parte posterior que es el dorsum selae. Bien. Y aquí tenemos los procesos
clinoides posteriores. Vamos entonces a la imagen lateral, en donde se ve muy bien la silla turca. Aquí podemos observar la silla turca, podemos ver los procesos clinoides anteriores, procesos clinoides posteriores, y aquí está el dorsum cellae. ¿Okay? Esto es bien importante, esto se ve muy claramente en una radiografía lateral de cráneo, y hay que tener esto en mente constantemente. Ok, hueso occipital. El hueso occipital, vamos a mencionar tres partes más que todo. Tenemos lo que es el foramen magnum, que lo podemos observar. El foramen magnum es esta apertura bastante amplia, en donde al fin y al cabo pasa el cordón espinal. Tenemos los cóndilos. Los cóndilos se articulan con la primera vértebra cervical. Y tenemos la porción escamosa, ¿okay? Que es la parte posterior, porción posterior. Vemos por acá, en donde se encuentra una protuberancia que se conoce como inion. Es bien importante tener esto en consideración, porque igual esta palabra inion la van a estar escuchando luego cuando estemos hablando de puntos de referencia, líneas de referencia o líneas faciales, planos craneales, etc. Miren aquí en línea, en esta área en particular. Huesos temporales. Los huesos temporales tienen forma irregular, como ven en las imágenes, y se localizan a ambos lados de la base del cráneo, entre las alas mayores del esfenoides y el hueso occipital. Estos huesos forman una parte importante de lo que es la fosa media del cráneo y una pequeña parte de la fosa posterior. Si se dan cuenta, tiene igualmente muchas partes bastante particulares. Es denso, tiene porciones petrosas, como se le conocen, y lo más importante es tener en consideración con relación al temporal es que él alberga los órganos de la audición. Bien, vamos a mencionar ciertas partes de lo que es el hueso temporal. Tiene una fosa mandibular. La fosa mandibular la vemos acá, esta área de aquí. Esa fosa mandibular articula con los cóndilos mandibulares para formar la articulación que se conoce como articulación temporomandibular. También tiene procesos cigomáticos. Los procesos cigomáticos, esta área de acá, ¿okay? Articulan con los huesos cigomáticos del rostro. Están los procesos esteroides, que los procesos esteroides ayudan a anclar la lengua y los músculos de la faringe. Procesos esteroide, acá está. Procesos mastoides, lo que es el área de lo que es el mastoide, contiene muchas celdas de aire y ayuda a comunicar lo que conlleva la cavidad timpánica o el oído medio, se conoce como oído medio. Aquí podemos observar en la imagen lo que es el proceso mastoideo. Toda esta es la porción mastoidea. Por último, quedan muchas más partes, solo que estoy mencionando las más importantes, ¿no? Por último, debemos mencionar lo que es el meato auditivo externo. El meato auditivo externo es la apertura de lo que es el canal auditivo. Aquí lo podemos observar. Es la entrada, por decirlo así. Es sumamente importante el meato auditivo externo. Se utiliza mucho en los procedimientos de lo que es el área del cráneo, hasta del área facial como punto de referencia. Así que es importante conocer lo que es el meato auditivo externo. Extremadamente importante. ¿Okay? Como bien mencioné, el área de lo que son los huesos temporales alberga lo que conlleva los órganos del área auditiva. Aquí se ve un ejemplo de la complejidad de lo que implica el área auditiva. En la página 271 en adelante habla acerca de cada una de esas partes. No la puede estar apuntando acá en el video, pero sí usted busca información relacionada a las partes del oído, como bien ven acá, desde lo que es la apertura hacia la parte interna, partes externas.
Si vamos a hablar un poco de lo que es el oído como tal, repasemos entonces que el oído es el órgano de la audición y del balance. Da la casualidad que las partes esenciales del oído se encuentran en la porción petrosa de lo que son los huesos temporales. Y estos órganos de lo que conlleva la audición y el equilibrio consta de 3 divisiones, que es el oído externo, el oído medio y el oído interno. Podemos observar modelo tridimensional acerca de lo que hemos hablado. Vamos a repasar algo bien leve de lo que hemos visto hasta el momento. Aquí tenemos nuevamente lo que es el piso del cráneo, que está formado por 4 huesos en particular. Bien, tenemos en este caso lo que conlleva el área del etmoides, esfenoides, temporales y lo que es el occipital. Claro, igualmente podemos observar el hueso frontal, ¿verdad?, en la parte acá anterior. Y podemos ver un poco por acá lo que conlleva los parietales. Acá tenemos en este caso una vista lateral del cráneo. En este caso en particular podemos ver lo que conlleva el hueso frontal. Por acá el hueso etmoidal, parietal, el occipital, el temporal y tenemos el esfenoides. Bien. Esta es una imagen igual lateral, pero interna de los huesos del cráneo. Claro, se incluye parte de los huesos faciales, pero como he dicho, no estamos abundando en ese tema aún. Podemos observar la parte interna, cómo ya se van uniendo, ¿verdad?, estos huesos unos con los otros. Podemos también ver las cavidades en donde se aguardan, ¿no?, los senos, ya sea en este caso el frontal. Podemos ver acá hueso frontal. Aquí podemos observar los parietales. Podemos observar por acá lo que conlleva el esfenoides y el área donde se alberga los senos esfenoidales. Podemos observar por acá lo que es la porción petrosa del hueso temporal. Bien. Hueso occipital. Por acá podemos observar lo que conlleva la silla turca, sumamente importante, como mencioné anteriormente. Pero todavía el video no ha acabado. Vamos a hablar un poco de las articulaciones que se dan en el área del cráneo. Y las articulaciones que se dan en el área del cráneo, si se dan cuenta, prácticamente estas son de tipo fibrosas, o sea que son inmóviles y se le conoce como suturas. Tenemos una sutura conocida como sutura coronal, sutura sagital, sutura lamboidea, sutura escamosa. Hay otras articulaciones igualmente, el área pues craneal. Aquí están incluyendo todas las articulaciones, incluyendo las que se encuentran en el área, en este caso facial, y también están incluyendo la articulación del área occipital con la articulación, mejor dicho, atlanto-occipital. Por eso es que ven que tenemos la articulación temporomandibular, que es sinovial, obviamente permite movimientos libres. Tenemos la articulación atlanto-occipital, que también es sinovial, que es la que me permite, ¿verdad?, en este caso decir que sí. Y tenemos los alvéolos, que en este caso son donde se ubican los dientes, ¿no?, que son de tipo fibrosas y en este caso inmóviles. Aquí está el tipo en particular, ¿verdad?, de la articulación. Pero vamos a estar concentrando más que todo en las suturas, ya que estamos hablando del cráneo. Aquí podemos observar las imágenes, ¿no? En las suturas que acabo de mencionar, tenemos la sutura coronal, uniendo, en este caso, frontal con parietal. Podemos ver la sutura escamosa, más que todo me está uniendo el parietal con el temporal. Tenemos la sutura lamboidea, que me está uniendo parietal con ¿qué? Con occipital e igualmente occipital con temporal. ¿Ok? Hay otras suturas en las imágenes mucho más específicas. Aquí está la sutura sagital, que es la que está, ¿verdad?, entre los parietales. Se ve muy bien aquí la sutura lamboidea. Pero como estaba mencionando, hay otras suturas más pequeñitas y más descriptivas, ¿no?,
yo me conformo con que usted conozca las 4 más importantes, que es la sutura coronal, la sutura sagital, la sutura lamboidea y la sutura escamosa, ¿ok? Y que me están uniendo estas suturas, ¿ok? Ahora, ¿de dónde surgen estas suturas? Bueno, las suturas son este resultado de la unión y osificación de lo que conocen en la niñez como fontanelas. Aquí hay un cráneo de un bebé. Obviamente el cráneo del bebé aún no está completamente solidificado, así que hay unas áreas en particular cartilaginosas que se conocen como fontanelas. Tenemos una fontanela anterior, tenemos una fontanela, en este caso mastoidea, esfenoidal, y tenemos por acá una fontanela posterior. Entonces, esa unión que se da en las fontanelas, luego ya en la adultez se les dio nombre. Tenemos brecma, tenemos terium, tenemos lambda y tenemos asterium. Todas esas áreas en particular, que aquí están circuladas en verde, son las áreas en donde estaban las fontanelas, respectivas fontanelas, y se funcionaron para luego, pues por supuesto, solidificarse y que tuviese el cráneo pues por completo solidificado. En este caso en particular, no sé si ha escuchado, cuando son bebés, pues no toques la cabeza, está todavía blandita, etcétera, etcétera. Realmente es cierto, está la fontanela, esa área amplia y abierta, y poco a poco es que se va solidificando. ¿Okay? Como dije en un momento dado en el video, el vértex es el área o el punto más alto del cráneo, la área de acá, que es importante tener en consideración igualmente. ¿Okay? Y prácticamente esos son lo que conlleva las articulaciones, y mencionamos un poco lo que son las fontanelas, porque es importante tener en consideración que las fontanelas dan como resultado los puntos de unión que mencioné anteriormente: brecma, terium, asterium, lambda, al igual pues por supuesto que las uniones o articulaciones conocidas en el cráneo como suturas. ¿Okay? Bueno, con esto culminamos el video y estaremos hablando en este caso de lo que es la morfología craneal. Así como escucha, cada persona tiene un tipo de cráneo distinto, así que vamos a estar discutiendo esto un poco. Hay 3 tipos en particular, o 3 morfologías craneales. Una cabeza típica, normal entre paréntesis, es aquella la cual tiene las pirámides petrosas de los huesos temporales, o esa porción petrosa de los huesos temporales proyectada en sentido anteromedial, formando un ángulo de 47 grados. Entonces, con esta información que les acabo de mencionar, la cabeza o el cráneo típico promedio es el que se conoce como mesocefálico, este que está acá. Miren aquí el ángulo imaginario, por supuesto, que se forma desde esas pirámides porción petrosa de lo que conlleva los huesos temporales hacia esa parte anteromedial. ¿Okay? Entonces, el cráneo brachiocefálico es corto en sentido antero-posterior, ancho de lado a lado y un poco profundo, de lo que es el vértex hasta la base. Y desde la porción o pirámides petrosas hasta esa porción anteromedial se forma un ángulo de 54 grados. Así que ese es el cráneo brachiocefálico. No es el único. También está el cráneo dolicocefálico. Este cráneo en particular es el más alargado en sentido antero-posterior, más estrecho de lado a lado y más profundo entre lo que es el vértex y la base. Entonces, entre la porción petrosa o pirámides petrosas y esa porción anteromedial forman un ángulo de 40 grados. ¿Okay? Así que tenemos el cráneo mesocefálico, que es el que se considera promedio.
o entre paréntesis normal, formando un 47 grados entre el área petrosa y anteromedial. Tenemos el brachiocefálico formando un ángulo de 54 y tenemos el dólico-cefálico formando un ángulo de 40 grados. Si usted quiere conocer un poco más acerca de cada uno de estos cráneos, de esta morfología, puede pasar al libro en donde se discute pues mucho con más detalle esta información. Aquí está la información, como mencioné anteriormente, del mesocefálico, que es el promedio, con 47 grados, formándose desde esa área petrosa hacia la parte anteromedial. Tenemos en este caso también el brachiocefálico, el pequeño, ¿verdad? Formándose 54 grados. Y tenemos el dólico-cefálico, que es el más alargado y estrecho, formándose 40 grados. ¿Okay? Como bien menciona aquí el slide, estas morfologías se ven mucho mejor en un CT scan o un MRI con corte axial. Bueno, hasta aquí el video. Cualquier duda, cualquier pregunta que le haya surgido a través de haber escuchado el mismo, escríbalas y llévalas a la clase para entonces discutirlas. Nada, aquí dejo el video. Vuelvo y repito, cualquier duda la aclaramos entonces en la clase. Muy buenos días.